Soy Pedro Casquero, soy el director del Grupo de Investigación de Ingeniería y Agricultura Sostenible de la Universidad de León y nos dedicamos fundamentalmente al control sostenible de plagas y enfermedades y especialmente en el cultivo de la vid. Soy Sara Mayo. Pertenezco al Grupo Universitario de Ingeniería y Agricultura Sostenible de la Universidad de León. Con nuestro grupo, los agricultores se ponen en contacto con nosotros para que les estudiemos los microorganismos que tienen en ese suelo y en sus plantas. Los efectos del cambio climático se ven reflejados en una subida de las temperaturas, una disminución de la pluviometría y el cambio del régimen de la misma, así como en el cambio de los vientos, tanto en la dirección como en la intensidad. Todo esto ha dado lugar a cambios en la fenología de la planta, en la fenología de la vid, y a la introducción o la aparición de nuevas enfermedades y nuevas plagas, como son el caso del barreno de la vid, también conocido como silotrechos. Por otra parte, la Unión Europea ha tratado de reducir el número de productos fitosanitarios de síntesis para evitar los efectos secundarios que tienen sobre la salud humana y sobre el medio ambiente. Para ello han aparecido diversos sistemas para el control de plagas y enfermedades. Entre ellos destacamos el trampeo para la captura de insectos dañinos para la planta, la utilización de microorganismos para el control de estos insectos y la utilización de microorganismos como tricoderma para el control de plagas y de las propias enfermedades. Uno de los problemas que a día de hoy tenemos de gran importancia son las enfermedades en el viñedo, y en concreto serían las enfermedades de la madera de la vid. Aquí tenemos un ejemplo de cómo la sintomatología está afectando a los viñedos y de cómo nosotros queremos realizar un control y un manejo sostenible. Nos encontramos a mediados de julio en un viñedo en el cual tenemos una sintomatología manifiesta en la cual vamos a tener posiblemente enfermedades fúngicas de la madera. Para ello vamos a proceder de una manera en la cual nos vamos a centrar en el manejo sostenible y por tanto lo que vamos a realizar es una toma de muestras en el propio viñedo para así posteriormente identificarlas en el laboratorio, analizarlas y de vuelta probar cuáles son las mejores soluciones para este problema. Bueno, soy Alejandra Portius, investigadora del Grupo de Investigación Ingeniería y Agricultura Sostenible, y estamos en el Laboratorio de Diagnóstico de Plagas y Enfermedades Vegetales, y tenemos aquí muestras de viñedo que hemos recolectado de parcelas con sintomatología posible de enfermedades de madera de vid. Y la labor en el laboratorio es identificar los causantes de esa sintomatología. En estos casos cortamos estos chips de madera y observamos cómo es la sintomatología de esa podredumbre de la madera y aparte de esa identificación previa visual, pues hacemos una siembra en medios de cultivo, en este caso selectivo para que solo salgan hongos, y lo más importante es luego identificar quién es cada uno de ellos, por tanto lo aislamos en placas de cultivo en que estén solos. Una vez están ya totalmente aislados, pues se llevan a identificar a un laboratorio o mismamente aquí, se secuencian o se identifican morfológicamente. Y una vez identificados se pueden hacer ensayos de laboratorio para evaluar y encontrar alternativas sostenibles para el control de esas enfermedades, en este caso de madera de vid. Esos enfrentamientos los podemos hacer con ensayos in vitro y luego, después de esos ensayos in vitro, llevarlos a ensayos de campo. Hola, soy Álvaro Rodríguez González, trabajo en el Grupo de Investigación de Ingeniería y Agricultura Sostenible y estoy centrado en el control de plagas, en este caso sobre viñedo. Lo importante a la hora de controlar una plaga que se detecta en un cultivo, en este caso el viñedo, es estudiar la interacción que existe entre el hospedador y el insecto. Hay dos tipos de comunicaciones a través de compuestos semioquímicos. Por un lado tendríamos los compuestos denominados cairomonas, que son perjudiciales para el hospedador, para la planta, y beneficiosos para el insecto porque es atraído hacia ella. Y por otro lado tendríamos las feromonas, que son comunicaciones entre insectos en las que ambos salen beneficiosos. La idea con la que trabajamos nosotros es la de colocar en este tipo de trampas que han sido o que son efectivas en el control de plagas en viñedo, como por ejemplo Psilotrechus arbicola, Tropinota hirta, Eosititria funesta. Colocamos esos compuestos, cairomonas o feromonas o combinación de ambos, los
colocamos en las trampas y de esa forma hacemos que los insectos se dirijan hacia ellas, choquen y queden retenidos en los recipientes que hay en cada una de ellas. O bien sean atraídos a esas sustancias colocados en este tipo de trampas y queden adheridos a la superficie, a la placa engomada que tiene cada uno de ellos. La idea de recoger estos insectos en trampas es llevarlo al laboratorio y probar distintos productos biológicos y respetuosos con el medio ambiente para el control de esta plaga. Una vez que los llevamos al laboratorio, los identificamos y los ponemos en dieta artificial. De esa forma podemos completar el ciclo biológico de los insectos y podemos evaluar distintos agentes de control biológico frente a todos los estadios del insecto, a todos los estadios de desarrollo. Para ello utilizamos un equipo de micropulverización en laboratorio denominado Torre Potter, en el cual hacemos una evaluación de distintos agentes de control biológico sobre distintos estadios. Aquellos agentes de control biológico más efectivos que vemos y que hemos obtenido frente a esos estadios más sensibles son los que posteriormente evaluamos en campo. Evaluamos en campo a través de las mallas que se han visto en el viñedo, en las cuales aplicamos directamente ese agente de control sobre ese estadio, de tal forma que en el momento de aplicación optimizamos esa aplicación de ese producto y mejoramos la eficacia sobre el estadio del insecto que queremos controlar. El principal daño que ocasiona esta plaga, que se denomina Psilotrechus arbicola, lo ocasionan las larvas. Las larvas perforan el interior de la madera, hacen galerías a través de la madera y una vez que se transforman en adulto en el interior de la madera, emergen hacia el exterior en forma de insecto adulto, que es lo que se ha recogido en las trampas. Cuando salen de la madera es cuando se colocan las trampas en el viñedo y de esta forma hacemos que todos los insectos que vayan saliendo vayan a las trampas, vamos capturando insectos y lo que hacemos es disminuir la población y años y años trabajando y poniendo en el mismo viñedo las mismas trampas con los mismos atrayentes, conseguimos reducir la población de los insectos hasta prácticamente erradicarla. El poder tener distintos estadios en el laboratorio lo que nos permite es, desde que obtenemos los insectos en el laboratorio, poder emparejarlos y cada bote que se ve aquí muestra un mes de desarrollo de los insectos dentro de la madera. Aquí serían las larvas neonatas de milímetros en el momento que eclosionan del huevo. Esto sería la larva dentro de la madera con un mes, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses, 8 meses y en el 8º mes empieza a prepupar, es decir, empieza a sufrir una metamorfosis que finalmente lo que hace es transformarse en este insecto, que es lo que se ha visto en la trampa, y este insecto es el que emerge desde la madera, sale por esos orificios que se han visto, vuela y aprovechamos para colocar esas sustancias atrayentes que hemos identificado para este insecto, chocan con las láminas de la trampa y caen hacia el bote de ellos.